Muy buenos días. Bienvenidos todos a este espacio de encuentro como familia espiritual. Recordamos, somos la comunidad católica Fuentes de Misericordia, la comunidad 100% misionera. Hoy nos reunimos como hermanos en Cristo en torno a nuestro amado Jesús para recibir su palabra diaria, para recibir de Él a través de la liturgia de la palabra todo lo que nos quiere decir, porque aquí nos tiene, nos ha elegido, nos habla al oído y nos invita a compartir como hermanos esta lectura. Dispongámonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por este día maravilloso. Gracias por esta nueva oportunidad de vida. Gracias por esta nueva oportunidad de reunirnos como hermanos reunidos en torno a nuestro Padre Celestial. Gracias, amado Rey, por el respirar, por el don de la vida. Gracias por las bendiciones naturales y extraordinarias que llegan a nosotros. Gracias por las dificultades, que también son bendiciones. Son bendiciones que nos fortalecen. Son bendiciones que nos acercan a ti y son bendiciones situaciones en las cuales te puedes glorificar. Danos esos oídos de discípulo, esa mente abierta y ese corazón dispuesto para ti. Escuchamos, Señor, con hambre y sed de ti, la palabra del Señor. Lectura del libro de Isaías. El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído. Yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda. Por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Mi defensor está cerca. ¿Quién pleiteará contra mí? Comparezcamos juntos. ¿Quién me acusará? Que se acerque. Miren, el Señor Dios me ayuda. ¿Quién me condenará? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, que me escuche tu gran bondad el día de tu favor. Señor, que me escuche tu gran bondad el día de tu favor. Por ti he aguantado afrentas. La vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre, porque me devora el celo de tu templo y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. Señor, que me escuche tu gran bondad el día de tu favor. La afrenta me destroza el corazón y desfallezco. Espero compasión y no la hay, consoladores y no los encuentro. En mi comida me echaron hiel, para mi sed me dieron vinagre. Señor, que me escuche tu gran bondad el día de tu favor. Alabaré el nombre de Dios con cantos, proclamaré su grandeza con acción de gracias. Mírenlo, los humildes, y alégrense. Busque al Señor y revivirá su corazón, que el Señor a sus pobres no desprecia a los cautivos. Señor, que me escuche tu gran bondad el día de tu favor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor, que me escuche tu gran bondad el día de tu favor. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo.
En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas. Y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: id a la ciudad, a casa de fulano, y decidle: el maestro dice, mi momento está cerca, deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer, se puso a la mesa con los 12. Mientras comían, dijo: os aseguro que uno de vosotros me va a entregar. Ellos contestaron. Consternados, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿soy yo acaso, Señor? Él respondió: el que ha mojado en la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay del que va a entregar al Hijo del Hombre. Más le valdría no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿soy yo acaso, maestro? Él respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Guardemos un instante de silencio en intimidad con el Señor. Permitamos que esta palabra se haga vida en nosotros y como dice la misma liturgia, que nuestra boca proclame lo que el Señor nos ha compartido. Ven, Espíritu Santo, ven, ven y pósate sobre cada uno de nosotros. Ven a este lugar donde cada uno nos encontramos. Toma nuestros labios, nuestra mente, toma nuestras intenciones, toma nuestro compartir. Permite compartirlo con los hermanos. ¿Quién quiere comenzar? Yo, Nancita. Dale, Rosita. Buenos días para todos y un bendecido día para hoy. Yo veía la cena del Señor, la despedida. Eso me hace acordar cuando, pues yo creo que muchos nos pasan eso, pero es como ese dolor, como empezar esa, ¿qué digo yo? Como cuando uno se le va a un hijo de la casa, digamos. Es muy duro, es muy como que siente uno después ese vacío, esa falta, esa... Y eso miraba yo ahorita esa cena del Señor.
esa despedida con los apóstoles. De pronto ellos no sé si lo entendían así o no, pero era de estar compartiendo físicamente con el Señor y que ya a los pocos días ya no iba a estar, ya no iban a tener esa cena, ese compartir, ese, esa compañía, ese amor, todo, porque el Señor es todo para uno. Entonces, físicamente, pues imagínese eso, yo me imagino de todas maneras los Pedro, que de pronto el que más tenía discernimiento con la palabra del Señor, el más cercano, pues yo me imagino que sentía en su corazón de todas maneras como tristeza y que saber que él se iba y no lo iban a ver físicamente más y que ellos también no iban a entender. Entonces, pero entendemos que el Señor se va, así como estamos celebrando nosotros la Semana Santa, pero es entender que el Señor no es que se vaya y que Él no vaya a volver o que se vaya a quedar ahí como en el Viernes Santo, allá la mayoría de las personas miran que se quedó en la cruz muerto y que Él no está, Él resucita y Él va a estar más con nosotros que cuando en la época que estaba físicamente con los apóstoles, con la gente, que lo sanaba, que todo, pero el Señor con su Espíritu Santo, nosotros ya sabemos que nos dejó el Espíritu Santo, que lo tenemos y que Él es el que hace todo lo humanamente posible de que nosotros no podamos. Que si contamos con Él y tenemos ese corazón y esa mente abierta, podemos sentirlo y sabemos que Él está ahí y que el Señor siempre. En la primera lectura es cada mañana, decía un pedacito de estar cada mañana. ¿Qué hacemos nosotros acá con este desayuno si nos alimentamos de verdad con esta palabra? Hacemos cada letra que nos pueda calar en nuestros corazones y en nuestra mente, porque pues nosotros como seres humanos no nos va a quedar toda la lectura, pero sí hay palabritas que nos quedan y podemos ponerlas en práctica siempre para sentir al Señor como en esa cena de esa cena que el Señor, la última cena que estaba ahí, entonces siempre lo vamos a sentir si hacemos eso cada mañana. Entonces vamos a tener es el desayuno, no la cena, y eso nos alimenta al menos para cada día. Amén. Gracias, Nancy. Amén. Gracias a ti, Rosita. ¿Quién más quiere compartir? Yo, Nancita. Muy Vale. buenos días, Dios te bendiga y Dios les bendiga a todos. Bueno, vemos aquí en el Evangelio, pues, cómo Judas decide entregar al Señor. Veo yo también aquí que era discípulo del Señor, que fue amado por el Señor hasta el último momento, eh, porque el Señor, sabiendo que Él lo iba a entregar, de todas formas cenó con Él, fue el primero que le dio el bocado, que eso era muy importante en esos tiempos. Sigue siendo importante para cada uno de nosotros porque nada es diferente hoy en día. Pero también veo aquí que no solamente Judas, sino cualquiera, tenemos libre albedrío. Decimos estar aquí, seguir al Señor y podemos no habernos todavía convertido en realidad al Señor, no reconocerlo de verdad quién es Él. Y podemos tomar decisiones porque el Señor nos hizo con libre albedrío a todos nosotros para decidir. Cada uno de nosotros podemos decidir, escoger qué queremos hacer. También vemos que como los otros discípulos podemos estar en la iglesia, en la comunidad y podemos nosotros decidir si tenemos una relación de verdad, una relación con el Señor o no, porque podemos vivir mucho tiempo sin nosotros tener ese encuentro transformador que es el que hace posible que nosotros podamos vivir esa relación de amor con el Señor. Cuando nosotros no tenemos ese encuentro personal con Él, ese encuentro transformador, podemos tomar decisiones equivocadas. Puede que también en el momento de conocer al Señor, pero cuando nosotros podamos tomar decisiones
Pero yo creo que cuando tenemos ese encuentro transformador, cuando vemos ese Dios que nos ama, que se entrega por nosotros, que hace todo lo que estamos conmemorando en esta Semana Santa, ese Dios que viene para salvarnos, ese Dios que nos da el amor, que nos perdona, que nos restaura, que nos hace hombres nuevos, que nos regala su Espíritu Santo. Y cuando nosotros vivimos de acuerdo al Espíritu Santo de Dios, que lo conocemos a Él y lo amamos. Cuando amamos a alguien, nosotros ¿qué hacemos? Seguirlo, amarlo. No hay traición, no hay sino solamente amor por esa persona. Yo creo que aquí Judas todavía viviendo igual que lo hicieron los demás apóstoles, vivieron los discípulos, vivieron con Él durante todo ese tiempo de misión de Él y reconocieron, como lo decía Pedro, ¿a quién iremos si solo tienes palabras de vida eterna? Tú eres el Hijo de Dios, el del Dios Altísimo. Cualquiera de nosotros, por medio del Espíritu Santo, también podemos reconocer, es la única forma, porque no es por criterios humanos, sabemos que es el Espíritu Santo de Dios quien nos lo muestra. Y aquí veo yo que ese Señor, ese Dios omnipotente, grande, que respeta nuestras libertades y que no nos impone absolutamente nada, eh, nos da la libertad de tomar decisiones buenas o malas o no tan buenas. Y, y yo digo que aquí en este momento nosotros eh, que conocemos y tenemos ese encuentro personal con el Señor, pues tomamos la decisión de seguirlo, de amarlo, eh, de tener ese encuentro personal con Él, de vivir, de experienciarlo en cada momento de nuestras vidas. Esa experiencia que transformó la vida de cada uno de nosotros, podemos decir nosotros que nuestra vida nunca volvió a ser la misma. Eso nos deja ver de verdad lo que es esa experiencia real con Él. No somos los mismos. Y yo creo que mientras no nos dejemos transformar, mientras nosotros no digamos en verdad en nuestro corazón que Jesús es el Señor Rey de nuestras vidas, Señor de señores, nosotros estaremos buscando cosas en otras partes, menos en el amor del Señor, menos en la vida del Señor, en que nosotros queramos seguirlo de verdad con amor y servirlo. Yo creo que esta oportunidad de abrir el corazón al Señor en ese encuentro personal es lo único que hace posible que nosotros tomemos decisiones de verdad, decisiones buenas, decisiones donde nosotros digamos que no haya, porque es que cuando nosotros amamos, que ese es el mandamiento principal lo principal en la vida de cada cristiano es el amor. Y por medio del amor nosotros no traicionamos, no hacemos daño, amamos, hacemos todo lo que el Señor de verdad quiere que nosotros hagamos, pero mientras nosotros tengamos esa transformación, dejemos que el Espíritu Santo de Dios nos transforme y que abra nuestro corazón a ese encuentro personal con el Señor. Muchísimas gracias, Dios les bendiga. Amén. Gracias, Ruthcita. Dorita. Buenos días para todos. Bueno, Bueno, hoy la primera lectura me la regalas, por favor. Me, me hace pensar, como decía Rosita, en ese pan que tenemos cada día, pero me hace pensar sobre todo en la confianza que me invita pues a confiar en el Señor, aún en las adversidades, cuando somos apaleados por las situaciones, seguramente resultado de nuestras malas decisiones, porque, bueno, estamos en el mundo donde nos ofrece mm, apariencia, nos ofrece legalismo,
nos ofrece un poco de cosas que nos puede nublar la mirada, el entendimiento. Y cuando nos vamos en pos de lo que no debemos, nos pasa lo que no queremos. Entonces, el Señor, o sea, esta lectura me invita a pensar que pase lo que pase, el Señor está ahí con nosotros. No nos fortalece en medio de los ultrajes o de las malas opiniones que se formen en torno a nosotros. Él siempre está ahí. Si nosotros metemos la patica, igual Él nos va a sostener mientras nosotros tengamos claro que lo tenemos a Él. Los trancones, los tropiezos van a suceder siempre, pero también siempre vamos a tener ese sostén, ese, ese a quien asirnos, a quien recargarnos, porque Él es nuestra fortaleza, es nuestra roca. Él no nos juzga como nos juzgamos nosotros tan horrible, que nosotros, ninguno de nosotros es santo, solo hubo uno, el Señor Jesús de Nazaret, pero nosotros somos felices dándonos látigo unos a otros y no alcanzamos a ver que el uno se tropiece cuando ya estamos encima, juzgando, apaleando con la lengua. Y bueno, también igual cuando lo hacemos, más nos demoramos en hacerlo que otro lo haga con nosotros, porque es como un círculo, diría yo, hasta que no permitamos que el velo de la ignorancia se descorra para ver lo que tenemos que ver. En el Santo Evangelio, que siempre la primera lectura, o todas las lecturas van en cadenita, ¿no? Una de la otra, pues de alguna manera es lo mismo. El Señor, en su momento el Señor Jesús fue traicionado y es traicionado en este momento todos los días por todos nosotros. Decimos una cosa, pero pensamos otra, pero hacemos otra. Entonces, aquí me invita también a eso, no lo que yo no quiero que hagan conmigo, yo no lo haga con los demás, no traicione, no juzgue, cuando seguramente nosotros tenemos que padecer situaciones y a nosotros nos duele mucho porque nuestro ego es muy grande cuando nos sentimos traicionados por alguien en cualquier circunstancia, ¿no? Porque usualmente uno llama traiciones a la relación de pareja, al amor ellos, pero traición hay de todas las formas y maneras. El que va bien en su empresa, el que quiere la empresa como si fuera suya. Entonces, el que está igual, en mi familia hubo hace unos años un caso que a mí me marcó mucho en el corazón, porque en este era un ataque contra un muchacho que desempeñaba muy bien su trabajo, amaba lo que hacía y lo hacía de corazón y con ganas como si la empresa fuera de él. Su jefe inmediato partió a la casa celestial porque eran un muy buen equipo. El fulano que llegó, que era de rango mucho más alto que este muchacho, pero Ave María Purísima, Santa Madre de Dios, qué envidia que le originó
ver a este muchacho bien posicionado, no sé si el aprecio de sus jefes, no lo sé, pero lo ha cogido entre ojos y prefirió, mejor dicho, consiguió que las directivas de la empresa lo indemnizaran y lo sacaran. Los convenció porque no le parecía que él debía estar ahí. Y lo que les digo, el hombre era de cargo mucho más alto, pero este muchacho no tenía ni siquiera derecho a ir al baño porque cuando el hombre estaba lejos, uno de esos muchachos estuvo enfermo de su estómago. Pues estaba en el baño y ya estaba si le marcaba a la oficina en su escritorio donde tuviera que estar y no le contestaba, pues se pegaba al celular, que ya llegó a una exageración que el otro tenía que estarle dando explicaciones que estaba en el baño porque estaba enfermo. O sea, eso a mí me cuestionó mucho. ¿Cómo es posible que nosotros lleguemos a grados de envidia tan altos? Envidiemos al que en apariencia es menos que nosotros y le queramos quitar lo poquito que tenga. Entonces el Santo Evangelio me invita hoy a pensar en eso, a que miremos todas nuestras actitudes, porque como siempre también palabra bíblica, estábamos mirando la paja del ojo ajeno cuando nuestro ojo tiene una viga. Es lo que la palabra del Señor me habló hoy. Muchas gracias. A ti, Dorita. Luis Gonzalo. Buenos días, comunidad. Yo quiero compartir y recordar sobre las lecturas de ayer que Isaías nos relata cómo Papito Dios se hizo hombre en un vientre escogido, en una mujer escogida, de una familia escogida. Así somos nosotros, nos nacimos por accidente, estamos en una familia. Nacimos de una familia, de una mamá, en un vientre escogido por Papito Dios. Siempre debemos partir desde el principio que estamos en el lugar que estamos porque Papito Dios nos ha escogido. Y en la lectura de hoy, Isaías nos recuerda que así como Jesús se hizo siervo de Papito Dios en este mundo, Él vino a cumplir todo lo que el Señor, el Padre le había encomendado. Entonces a nosotros se nos invita a aprovechar esas enseñanzas que Papito Dios nos ha dado, la lengua para alentar a los afligidos, el oído para escuchar también, y de esta manera llevar la palabra, ayudar a hacernos también siervos de Papito Dios. Y el Evangelio me invita, así como Jesús mandó a sus discípulos a preparar la casa para la cena, me está invitando a que nosotros debemos preparar esa casa. ¿Cuál es esa casa? El corazón. En esta cuaresma, habernos preparado de la mejor manera para asimismo recibir esa cena que nos está preparando para ahorita, para el Viernes Santo. Disponernos de nuestra bajeza, hacernos siervos de Papito Dios y siervos de todos nuestros hermanos que estamos prestos al servicio, así como Jesús fue ese siervo de Papito Dios. De ninguna manera porque nos preparamos o tenemos un cargo, tenemos una profesión, un título, no engrandecernos, sino siempre estar dispuestos a servir. Amén. Amén. Muchas gracias. Olguita. Buenos días, sí, señora. Gracias. A mí, bueno, me dejó, además de todo lo que mis hermanitos han dicho, me impacta en mi corazón hoy el Señor en la primera lectura, que abrió mi oído. El Señor me abrió mi oído y yo no resistí ni me eché atrás. Hablaba
Ruthcita, de que cuando realmente el Señor Él nos busca todo el tiempo, pero cuando nosotros permitimos que tenernos ese encuentro con Él personal, ya a pesar de que hayan circunstancias del mundo que nos quieran arrastrar, nosotros ya vamos en otro caminar. Ya no, ya, aunque ya en nuestra vida se cambian y se transforman muchísimas cosas. Él nos abre, como decía Gonzalo antes, el oído y nos da esa posibilidad, nos respalda en ese hablar, en ese afilar nuestra lengua, quiere decir, para no solamente para escuchar y dar buen consejo, sino también para poderlo predicar a Él y para poderlo testimoniar. Lo uniría con la parte también del Salmo, en donde dice, el celo, ahora me devora, el celo por tu evangelio, por tu templo, por todo, me devora. Y pensaba yo, si realmente Judas, que estuvo con él tanto tiempo, que se formó con él, hubiese sido sincero en su corazón, en haberlo entendido, haber comprendido lo que el Señor decía, tal vez no lo hubiese traicionado. Pero es que Judas, al igual que nosotros, está en el mundo, estaba en el mundo y traía todas esas cadenas y todo ese peso de él en su vida, en su experiencia de vida, a lo que él se dedicaba. Sabemos que era ladrón, todo eso le pesó más. Y sentía yo hoy eso, que no nos pese todo lo que nosotros traemos, porque a pesar de que el Señor va haciendo la obra en nosotros, hemos tenido ese encuentro personal con Él. Hemos tenido la oportunidad de formarnos con Él. A veces las cosas del mundo nos ganan. A veces seguimos dejándonos arrastrar. Entonces la invitación hoy es seguirle pidiendo al Espíritu Santo cada día, primero no alejarnos de estos espacios en los que nos permitimos alimentarnos unos a otros y fortalecernos unos a otros en la palabra del Señor, sino que también estemos ahí en ese caminar con Él, recordando la misión, como también lo decía Gonzalo, para la que hemos sido formados y pidiéndole a Él que nos dé esa fortaleza de continuar, porque a veces podemos, sin darnos cuenta, terminar como Judas, traicionando, dañando, abandonando y habiendo sido cercanos al Maestro. Amén. Amén. Muchas gracias, Olguita. Bueno, entonces yo les voy a compartir un discernimiento que el Señor me ha regalado, que va muy unido a todo lo que ustedes han dicho. Entonces, desde ayer, bueno, todos estos días se nos ha estado hablando, preparando para vivir esta gran semana, la Semana Mayor. Pero recordaba yo ayer el evangelista Mateo, que nos hablaba precisamente de este momento, de la traición. Ayer nos decía San Juan, que nos hablaba de la traición de Judas, pero también de la traición, llamémoslo así, de San Pedro. Hoy se enfoca más en Judas, porque quise mencionar también a San Pedro, a Pedro, porque de alguna manera u otra nosotros terminamos queriendo o sin querer queriendo, dando la espalda, traicionando, no solo al Señor, sino a a las personas. De cierta manera nos han hecho traición y hemos hecho por algún motivo. Judas Iscariote, aquí la gran diferencia, que Judas Iscariote no le creyó al Señor, no vivió ese amor. Pedro sí, los otros apóstoles sí. Muy seguramente el Señor, no es que estoy convencida, no lo pongo en duda. Si Judas hubiera acudido al Señor, el Señor lo hubiera abrazado y lo hubiera perdonado y lo hubiera, igual que los otros, incluso lo hubiera acogido nuevamente. Porque es que el que se retiró no fue Judas, no fue el Señor, sino Judas. Pero me pongo a pensar también en Judas poniéndome un poquito en su lugar. Ellos no entendían ninguno, no solo Judas, ninguno entendía lo que el Señor decía de la resurrección, a pesar de que habían caminado 3 años con Él, a pesar de que habían visto ahí testigos fieles en primera fila, todos los milagros, incluso la resurrección, pero no entendían. Aquí dejándose guiar por sus
por sus sentimientos humanos, por sus criterios, por sus percepciones, veían todo como perdido. Y pienso yo poniéndome un poquitico en el lugar de Judas, que él vio todo perdido. Tal vez él estaba con Jesús y ganaba cierto estatus. Ya Jesús derrotado, diría, ya todo está perdido. El no relacionarse de cierta manera, el no vivir esa relación con el Señor como el Señor lo quería, sino como Él lo quería. Su experiencia de vida, tu dinámica de vida que era la tendencia al dinero, también lo llenó de ambición y quiso sacar el mejor provecho, pienso yo. O sea, aquí ya no hay nada que hacer, aquí todo está acabado, pues aprovechemos, porque él mismo fue el que acudió a los sumos sacerdotes, ni siquiera los sumos sacerdotes lo guardaron a él. Él mismo acudió y él mismo les propuso. Solo que no midió, pienso yo, no midió las consecuencias de lo que iba a hacer. No midió que el Señor iba a sufrir de esa manera. No midió que iba a injustamente a ser crucificado. No midió las consecuencias. Se dejó llevar solo por instintos del momento, por ambiciones del momento. Y lo vendió. No midió. Y recuerdo cuando a veces decimos, pero bueno, mi pecado, ¿cómo fue a afectar a otros de cierta manera? Sí, el pecado, desafortunadamente, sí se hace hacia mí mismo los que de pronto tienen excesos con su cuerpo, de consumos, de no cuidados, de lujuria, de adulterio, dice uno, pero eso, ¿qué mal le va a hacer a los otros? Si nosotros nos pudiéramos a medir las consecuencias de nuestros actos, de nuestras malas decisiones, como lo mencionaron ustedes, y cómo esto afecta primero a mi entorno, luego una familia, una sociedad, en fin, cómo afecta incluso a la misma misión, yo creo que nosotros nos detendríamos un poquitico. Si y siguiéramos haciendo o no, pues no lo sé, eso sería llegar a profundizar más, pero si nosotros nos detuviéramos un poquitico más a pensar las consecuencias de nuestras decisiones o indecisiones, primero en nosotros mismos, terribles consecuencias, y luego en las personas a nuestro alrededor. Judas, el remordimiento no lo dejó y por eso fue lo que hizo lo que hizo con su vida. Él se llenó de desesperanza y remordimiento, no se dejó permear de todo lo que el Señor le dio, del gran amor que el Señor le dio, y terminó acabando con su vida. Pedro lloró amargamente, pero volvió al Señor, ¿sí? Tomó ese gran amor. Y el Señor no se llenó de resentimiento ni contra ellos dos, ni contra nadie, porque era más fuerte el amor que tenía hacia ellos. Que uno se siente traicionado generalmente es por las personas que tienen afectos con ellos, que tienen vínculos especiales con uno. Con una persona que no tiene un vínculo afectivo o que me es indiferente, pues uno a veces deja pasar muchas cosas, pero con las personas con que más vínculos tiene es con los que se siente uno a veces traicionado, afectado, así la otra persona no se dé cuenta, pero eso duele más, como yo misma lo decía ayer, duele más eso que hacen esas personas más allegadas al corazón de uno. Pero para el Señor fue más importante el amor que les tenía, porque el Señor conoce los corazones, conoce la vida de cada uno de nosotros y tenía clarísima su misión. Y Él lo ha dicho. Ayer nos decía el evangelista San Juan, cuando nos relataba este mismo evento, que el enemigo, el diablo, entró al corazón de Judas. Y yo me decía cuántas veces también con nuestras indecisiones o malas decisiones, dejamos puertas abiertas para que sea el enemigo el que nos domine o nuestras propias pasiones, o la sociedad, o nuestros intereses, o nuestros miedos, nuestros prejuicios. ¿Cuántas veces dejamos abierta la puerta ahí? Queremos tener al Señor también, pero también dejamos la puerta medio abierta
para que entre lo que no tenga que entrar. No somos perfectos, como ya también lo dijeron ustedes, y caemos en muchas situaciones, ¿sí? Pero si nosotros nos dejamos guiar por el Señor, si nosotros hacemos al Señor Rey de nuestras vidas, el Señor de nuestro corazón, de nuestra vida, indudablemente Él nos va a guiar de una manera menos equivocada, porque nuestra humanidad a veces es más fuerte o permitimos que sea más fuerte. Como nos lo dice en la primera lectura el profeta Isaías. Sin el Señor no hacemos nada, y nos lo recordaba ayer estas palabras que nos decía Isaías hicieron bastante eco, tanto que siguen haciendo hoy. Sin el Señor no vale de nada mis afanes, no vale de nada todo lo que hagan mis cansancios. El Señor es el que debe dirigir, y si yo me dispongo, el Señor es el que me abre los labios, el Señor es el que me da las palabras, el Señor es el que me dice qué es lo que tengo que decir, el Señor nos abre el oído, el Señor nos guía. Y si nosotros nos disponemos, así como dice Isaías, el Señor me abrió el oído, yo no me resistí ni me eché para atrás, porque esa tendencia de mirar atrás para darnos látigo o para no soltar ese pasado, sea bueno o menos bueno, de todas maneras hay que soltarlo, hay que permitir, hay que ser dóciles, no echarnos para atrás. Como nos lo dice Isaías, estos 3 días vamos o hemos estado escuchando al profeta Isaías, incluso desde el mismo domingo, si nos damos cuenta los que de pronto recordamos, evocamos las lecturas del domingo, estamos leyendo casi que idénticamente la primera lectura del libro de Isaías. Del capítulo 50, del versículo 4 al 7 se leyó el domingo, hoy estamos leyendo hasta el versículo 9. Pero el Señor nos recuerda a cada uno de nosotros estos 3 días de estos 3 cánticos del siervo Zacarías. El Señor nos recuerda que nos ha elegido desde el vientre materno. Pero esa elección no es para gloria, para beneficio propio, es para beneficio de todos. Eligió un pueblo para salvar a todos los pueblos. Me ha elegido a mí para que muchos, yo como instrumento del Señor, también se salven. Es una elección que va muy arraigada de la mano con la misión, como también lo mencionaron ustedes. Es una elección que va con unos propósitos de salvación para muchos. Es una misión que no es para mi ego, es una misión que es para salvación y de muchos. Y el Señor nos ayuda. El Señor nos ayuda en esa misión, en ese propósito de llevar el Evangelio, de las buenas relaciones con nuestros hermanos, pero también en esas situaciones que tal vez se vuelven ultrajes, se vuelven situaciones difíciles, se vuelven situaciones de desafío en la que Él nos respalda, en la que Él no nos dice la verdad, no nos oculta nada, porque vamos a tener situaciones de sufrimiento, pero nos dice que Él va a estar con nosotros. Nos dice, y no solo nos dice, sino nos da ese ejemplo porque Él lo vivió, que a pesar de las afrentas, a pesar de las humillaciones, a pesar de los dolores, a pesar de todo, todo va a tener un buen fruto, todo va a ser en pleno cumplimiento de la misión, todo va a ser en el amor. Y me llama mucho la atención para terminar ya con el salmo, que el salmista nos habla de vergüenzas, de humillaciones, de dolores, de golpes, de desalientos, pero termina en la última estrofa diciendo, alabaré el nombre de Dios con cantos, con alabanzas, con esperanza, con ánimo, con alegría. Proclamaré su grandeza con acción de gracias. Miradlo, los humildes y alegrados. Nos invita a tener un corazón humilde como Él lo tiene, lo tuvo y lo seguirá teniendo.
Buscad al Señor y revivirá vuestro corazón, que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Nos da esa alegría y en medio de las afrentas sigue alabando y glorificando el nombre del Señor. Y eso es lo que nos pide. Y para terminar, quiero concluir especialmente con esta frase. No nos desanimemos. El Señor nos ha elegido, a cada uno nos llama por nuestro propio nombre. A mí me dice María Nancy, me da una misión y espera que yo me disponga. Y yo le quiero decir, Señor, aún con mis infidelidades, con mis flaquezas, sí. Pero Él me dice, no, no importa, yo conozco tu corazón, me da la mano y me invita a caminar para que yo sea instrumento y para que a través mío muchos se salven, no por mis méritos, no por mis esfuerzos. Y no puedo decirle, no, espere, Señor, que yo sea perfecta o espere que yo me instruya bien, Señor, porque Él mismo conoce mi imperfección, pero Él mismo me eligió, Él mismo me prepara y Él mismo aquí me tiene. Entonces, que al igual que Pedro y Judas, si en algún momento, que muy seguramente lo hacemos, traicionamos al Señor o traicionamos a alguien, no nos peguemos de la desesperanza o el resentimiento o el remordimiento de Judas, sino más bien desesperanza. Si tenemos que llorar lágrimas, pues lloremos, pero el Señor mismo seca nuestras lágrimas, pero no mismo nos da la mano y camina junto a nosotros para en el cumplimiento de esa misión. Pero lo que tenemos que hacer es disponernos. Muchísimas gracias. Bueno, le doy la palabra a Norma. Norma, si nos va a compartir. Muy buenos días, mis hermanitos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Amén. La palabra clave para mí hoy es fidelidad. Y yo diferencio la palabra fidelidad aquí de perfección. Porque muchas veces las personas piensan que una persona que es fiel quiere decir que es perfecta y que nunca se equivoca. La persona fiel a Dios es una persona que persevera en Dios a pesar de las dificultades, a pesar de los errores, a pesar de las equivocaciones. Es que no siempre que una persona se equivoca o peca es porque tiene la intención de darle la espalda a Dios. O no siempre que una persona peca o se equivoca es porque pretende enfrentarse a Dios o retar a Dios o algo parecido. Entonces habrá personas que de pronto toman la decisión de alejarse de Dios, de darle la espalda y se van. Pero pues hay una gran mayoría que de pronto sí se equivoca en la vida, comete errores, pero que reconoce que se equivocó y que por consiguiente trata de buscar de Dios nuevamente. A eso yo le llamaría fidelidad. Vuelvo y digo, separo la palabra fidelidad de perfección. En el fondo yo no creo que haya persona perfecta, pero sí pienso que hay personas fieles. Es decir, que en medio de su humanidad y en medio de sus equivocaciones y errores, van a seguir siempre buscando de Dios. Van a seguir siempre, digámoslo así, con su norte en el Señor, con su mirada puesta en el Señor. El tema de Judas hoy, desafortunadamente, es ese, el problema de Judas era su fidelidad. Y yo me preguntaba, mientras ustedes iban compartiendo, a ver, ¿será que Judas no vio los milagros de Jesús? ¿Será que Judas no vio cómo Jesús sanaba, cómo Jesús liberaba, cómo multiplicó los panes y los peces?
que Judas nunca vio eso? ¿Será que Judas no compartió los milagros de la resurrección del hijo de Jairo o de Lázaro o el hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo y el hijo de la viuda de Naín? ¿Será que Judas no tuvo la oportunidad de ver todo eso? Sí, claro que sí, claro que sí. Pero el problema de Judas era su mentalidad. Mire que me llama mucho la atención que los discípulos llamaban a Jesús Señor, Señor con ese mayúscula, y desde el domingo venimos hablando de quién gobierna nuestras vidas, quién reina en nuestras vidas. Jesús entra triunfalmente a Jerusalén y la gente le decía viva Cristo Rey, o viva Jesús, o viva el Mesías. Y entonces la pregunta que nosotros nos hacíamos o nos venimos haciendo desde el domingo es, ¿qué es lo que reina en nosotros? ¿Qué es lo que reina en nosotros? Y con la manera de hablar, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que reinaba en Judas no era el señorío de Jesús, porque para Judas Jesús no era el Señor, era el Maestro. Judas lo miraba con una mirada religiosa, no lo miraba con una mirada nueva y con un corazón nuevo. Para él Jesús no era el amigo, no era el Salvador, no era el, como decimos nosotros, no era el parcero para Jesús, para ellos o para Judas, no era ese Jesús. Para Judas era otro más, otro que enseña, otro que predica, otro más. Para Judas era pasajero, Jesús era pasajero. No creó, no creó lazos filiales, no creó afecto, no nació afecto en el corazón de Judas. Qué pena, se me ha caído la señal. Entonces le estaba diciendo que el problema de Judas fue que no creó afectos con Jesús, no creó lazos filiales con Jesús. Ese fue el problema de Judas. Y por eso para Judas Jesús era pasajero, era momentáneo, voy a decirlo de esta manera. Eh, Tal vez nuestros profesores del colegio, a lo mejor solamente con un profesor, una profesora llegamos a crear esos lazos o esos afectos. Eh, entonces, lo mismo pasa en el colegio con los compañeros, no con todos se crearon esos lazos afectivos. Con algunos sí, con los del combo, con los del grupo, con los de la rosca, qué sé yo, con aquellos que teníamos cosas afines tal vez. Lo mismo pasa en la empresa o en el trabajo, solo con algunos creamos esos lazos en la sociedad, hasta en la familia. Y el problema de Judas fue que nunca creó lazos filiales con Jesús. Para él seguía siendo el maestro. ¿Seré yo maestro? ¿Acaso seré yo? Pero para él no era Jesús el Señor, no era el Hijo de Dios, no era el Mesías. Voy a decirlo de esta manera, tal vez Judas conectó su mente con Jesús, pero nunca conectó su corazón. Y yo me pregunto, ¿cuánta gente hay así en la iglesia, en las comunidades, en los grupos de oración? ¿Cuánta gente habrá que no ha conectado su corazón con el Señor? Van a la iglesia, van a misa, hasta comulgan, hacen novenas, tienen devociones, pero no han conectado su corazón con el Señor. No han entablado una relación afectiva con Jesús. Entonces eso sería lo que, porque es que son esos lazos afectivos los que crean
fidelidad. Y yo lo he vivido en las comunidades, yo lo he vivido en los grupos de oración. Hay personas que asisten a los grupos de oración, pero que nunca se conectan conmigo como predicador o como servidor responsable o como cabeza de comunidad. Nunca lograron conectarse. Esas personas son las que generalmente van a criticar, van a juzgar, van a repararlo todo, van a estar pendientes de otras cosas, pero nunca crearon lazos, nunca lograron ver de pronto, o nunca quisieron ver o descubrir el corazón de quien les predicaba. Ese es nuestro problema, mis hermanos. Vamos a una parroquia, el sacerdote nos predica, lo que sea, pero nosotros no nos conectamos. No hay conexión. Es más, ¿qué tal si nosotros como misioneros, como predicadores, de pronto nos dedicamos solamente a dar una teoría, a dar una prédica, a dar una enseñanza, pero no nos conectamos de verdad, no buscamos ese enchufe, como decimos en el retiro, no nos conectamos con el corazón de Dios y con el corazón de la enseñanza, con el corazón de la predicación. En la familia nosotros podemos pelear con alguien, discutir con alguien, pero si hay lazos afectivos, esa persona nunca va a dejar de ser mi familia. Y si esa persona pasa por momentos difíciles, ahí cuenta conmigo. Eso es ser fiel. A lo mejor estoy molesto contigo, a lo mejor estoy bravo contigo, estoy indispuesto contigo, pero si pasas un momento difícil, ahí estoy para ayudarte, ahí estoy para acompañarte. Entonces la fidelidad nace a partir de los lazos afectivos. La diferencia tal vez entre Judas y Pedro era esa. Pedro sí tenía lazos afectivos con Jesús y por eso, aunque lo negó 3 veces, se arrepintió, pero Judas no. Me preocupa entonces que no tal vez no hemos logrado, digámoslo desde este lado, no hemos logrado crear esos lazos afectivos como líderes, como servidores, como misioneros, como sacerdotes, como obispos. A lo mejor no hemos logrado crear esos lazos afectivos con el pueblo de Dios. Me preocupa que al pueblo de Dios no le interesa crear esos lazos afectivos. Voy a decirlo de esta manera. Es como tener a Dios de empleado mío o de sirviente mío. No estoy con Dios porque lo quiera, porque lo ame, sino estoy con Él porque necesito favores, porque necesito que me ayude con esto, con aquello, con lo otro. Y por eso cuando termino la novena me olvido de Él. O termino el retiro, o termino la convivencia, ya me olvido de Él porque nunca creé esos lazos afectivos. Pidámosle a Papá Dios, como servidores y como iglesia, como pueblo de Dios, que seamos fieles, pero no ser fiel por ser fiel. Pidámosle a Dios que nos dé la gracia de enamorarnos de Él, a Jesús, que lo podamos ver como el Señor de nuestras vidas, como el Rey de nuestras vidas, como el amo de nuestras vidas. Sobre todo que podamos descubrir cuánto nos ha amado Jesús y cuánto lo podemos amar a Él. Y si amamos a Jesús, dice la palabra de Dios, dice Primera de Juan capítulo 4, verso 20. Quien dice que ama a Dios, pero no ama a su hermano es un mentiroso. Entonces, cuando amamos a Dios, pues obvio comenzamos a amar a la iglesia. Comenzamos a amar las cosas de Dios. No solamente se ama a Dios, se aman las cosas de Dios. Se ama el pueblo de Dios. Yo pienso que en los grupos, en las comunidades y en la iglesia hay mucha gente que quiere muchas cosas. Sí, y está bien que las quiera, pero el problema es que no ha terminado queriendo y amando al Señor. No lo ama, no le ha interesado buscar enamorarse de Él. Y como no lo ama y no se ha enamorado de Él,
Decíamos ayer que la esperanza no defrauda. Se terminan defraudando, pues porque perdieron su esperanza. ¿Y por qué la perdieron? Porque nunca entendieron quién era el Señor. Nunca se conectaron con Él, nunca lograron descubrir que estaban hablando era con el Eterno, con el Todopoderoso, con el Rey de Reyes y Señor de Señores, con el Soberano. Nunca lo lograron entender. Y eso fue lo que Judas no logró entender. ¿Con quién estaba tratando? ¿Con quién estaba tratando? Ojalá que nosotros podamos lograr entender, porque como se los he repetido varias veces, cuando les hablo de la revelación de Dios, cuando Dios se me revela, yo me vuelvo imparable. Ahora yo diría, cuando logramos conectarnos con el Señor, de corazón a corazón, crear lazos afectivos con Él, cuando nos logramos dar cuenta con quién es que estamos tratando, nos volvemos imparables. Ya nada nos detiene. Ya no importa si mi familia está de acuerdo o no con lo que estoy haciendo, si les gusta o no les gusta. Ya no importa si la iglesia está de acuerdo con lo que estoy haciendo, si le gusta o no le gusta. Ya no importa si la sociedad está de acuerdo con lo que estoy haciendo, si les gusta o no les gusta. Ya no me importa. Porque lo que estoy haciendo lo estoy haciendo por amor a Dios, por amor a Cristo. Y eso no quiere decir que yo sea perfecto. Y eso no quiere decir que no me equivoque, que no tenga errores, que no tenga defectos. Y no estoy haciendo apología al pecado. No, no, no. No estoy haciendo apología al pecado. Estoy diciendo que como seres humanos, Dios permite que nos sigamos equivocando en la vida para que seamos humildes, para que nunca nos creamos perfectos. Pero seguimos siendo fieles. Seguimos buscando de Dios. Encontramos en la vida personas que solamente les interesa lo que a ellos les interesa, que no saben ser fieles a nadie y que no saben ser fieles a Dios, que solamente son fieles a sus propios intereses, egoístas y individuales. Yo le pediría a Dios, danos la gracia de saber quiénes son esas personas, que las podamos descubrir. ¿Para qué? Pues para saber también nosotros con quién estamos tratando. Porque es que muchas veces hay personas que se acercan a nosotros con falsos lazos afectivos. Repito, falsos lazos afectivos. Y que solamente vienen tras de sus intereses y nos usan como Judas usó a Jesús. Y tampoco me parece correcto eso, y no me parece digno eso. Que nosotros, sabiendo que tenemos un Judas, no sé, alrededor nuestro, pues sigamos caminando con ese Judas y sigamos dándole gabela, como decimos nosotros, o sigamos patrocinando, bien sea su hipocresía o su falta de fidelidad o su falta de afecto y de cariño. Dicen que amor con amor se paga. Si logramos encontrar en la vida personas que se han conectado con nosotros de verdad y que con las que se han podido crear lazos afectivos y que sabemos que no son Judas que nos van a traicionar, pues hay que alimentar y fortalecer esas relaciones y esas amistades, esa convivencia o lo que sea, hay que fortalecer. Pero si encontramos Judas, pues yo creo que bendito y alabado sea Dios que el Señor nos los deje ver con claridad, nos muestre con claridad, pues también para saber nosotros hasta qué punto llegamos con esas personas. Yo pienso que un gerente de una empresa no va a poner un Judas de subgerente o le va a dar un cargo importante en su empresa. Y así debería de suceder. Discúlpeme, yo creo que hoy en nuestra iglesia católica hay muchos Judas ocupando cargos importantes. Yo pienso que hay muchos que han traicionado a Jesús, que no tienen ahí ningún propósito de servir al Señor y que no tienen ningún propósito de ser instrumentos de salvación para los demás. Pienso que en nuestra iglesia hay mucha gente con cargos importantes que solamente se sirven a ellos mismos, a sus propios intereses o a los intereses de sus amigos. Entonces el tema de hoy realmente me parece delicado.
la fidelidad. Pidámosle a Papá Dios que nos ayude a reconocer eso, tanto en nosotros como en los demás. Pues si es posible sacarlo de nuestras vidas, que yo creo que para Dios todo es posible, pero también para evitarlo en nuestros ambientes y nuestro alrededor. Pedros necesitamos muchos, que se equivocan, sí, que cometen errores, sí, pero Judas, yo no sé hasta qué punto necesitaremos Judas, no lo sé, la verdad. Y yo, por mi parte, si yo pudiera evitar un Judas en mi vida, yo lo evitaría. Muchas gracias, Dios me los bendiga. Amén. Muchas gracias, Norma. Bueno, démosle gracias a Dios Padre también por estos discernimientos que hemos compartido, por esos que se quedaron sin compartir, porque nuestro oído es afinado. Qué bonito sería que fuera más amplia esa participación, que no solo afináramos nuestro oído, sino permitiéramos que el Señor también tomara nuestros labios, nuestras palabras. Y démosle gracias también por esa mamita hermosa que nos dio, que nos da, esa mamita hermosa que también cumplió de salvación, su misión de salvación con ese sí. Y ejemplo de ella, también que nuestra esencia determinante sea radical, aún en medio de nuestras imperfecciones, con mucha fidelidad, con mucha lealtad. Ruega con nosotros, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que, ejemplo tuyo, Madre Preciosa, con ese sí radical, con ese amor incondicional, ese amor infinito también, podamos nosotros dar ese sí. Amén. Para que Él, con la ayuda del Espíritu Santo, nos permita la Virgen María llegar a los pies en esta vía de en esta vía de la cruz, a los pies de Papito Dios, para de esta manera dejar allí nuestros pecados, morir a nuestros pecados y resucitar en una vida nueva, para fortalecernos en esta vida de conversión. Amén. Amén. Para que con la Para ayuda del Espíritu Santo logremos ser fieles a nuestras convicciones, tomar buenas decisiones y reconocer que el Señor de señores, el Dios de dioses, el Todopoderoso, es ese Jesús que vive en nuestro corazón y guía Amén. nuestra vida. Amén. para que por medio del Espíritu Santo seamos fieles al amor de Dios. Amén. Amén. Para que Para nuestra que mente y nuestro corazón estén unidos en uno solo corazón, que es el del Señor. Amén. ¿Quién iba ahora? Para para que con la ayuda del Espíritu Santo, pedirle al Señor que nos abra esos oídos, ese entendimiento y ese corazón para solo amar al Señor y que seamos fieles y perseverantes con todas las cosas del Señor, que es lo mejor que tenemos. Amén. para que todos los días busquemos aprender a amar como Él nos ama. Amén. Amén. Bueno, entonces los invitamos también a las 3 de la tarde para continuar en la oración del Santo Rosario. Son momentos de intercesión, momentos de entregarle al Señor todas nuestras peticiones y las que recogemos de los grupos de oración y que de voz a voz se nos transmite. También seguirlos invitando. Ya la próxima semana retomamos los grupos de oración en los horarios habituales. Aquí en pantalla aparecen los horarios de los grupos de oración y los días. El que le quede más cercano, asistir con los brazos abiertos. Presencialmente también nos reunimos como hermanos en Cristo. Son grupos de oración, formación para la misión. Igualmente también les recordamos la cuenta de Nequi 301-551-2161.
son semillas económicas, semillas para la evangelización, que es importante también el área económica. Damos gracias al Señor por los que han hecho su contribución y damos gracias también a los que tienen la intención y llevan a la acción este acto de contribuir para la misión económicamente, además de las oraciones. Nos disponemos para recibir la bendición del Señor. El Señor nos bendice y nos guarda. El Señor hace brillar su rostro sobre cada uno de nosotros, nos concede, nos tiene misericordia y nos concede su favor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sean con cada uno de nosotros. Vayamos a vivir y a transmitir todo lo que del Señor aquí hemos recibido. Esperamos mañana nuevamente, liturgia de la palabra. Los que quieran reunirse en la sala de Zoom, bienvenidos, 8 de la mañana. Igual recordamos que en las redes estamos en Facebook y en YouTube. Ahí nos encontramos virtualmente Bien. también para replicar esta liturgia. Norman. Sí, muchas gracias, Nancita, muchas gracias a todos, Dios les bendiga. Invitarlos para que a partir de la próxima semana a las 3 de la tarde por Zoom eh, comencemos a ofrecer un rosario al Espíritu Santo a las 3 de la tarde. ¿Cuál es la idea? Prepararnos para Pentecostés. A partir del domingo de resurrección tendremos 50 días de preparación para la fiesta de Pentecostés. La invitación de pronto a que en todos los grupos de oración hagamos el retiro de Nueva Vida o el seminario de vida en el Espíritu, como lo quieran hacer, en todos los grupos de oración, que invitemos a muchas personas a participar de este retiro a partir o de esta semana, de esta primera semana después de Cuaresma o semana de Pascua, para comenzar a participar. Entonces, hacer ese retiro de Nueva Vida y hacer el rosario del Espíritu Santo, tanto en los grupos de oración como en la reunión de las 3 de la tarde que se comparte y se transmite por Zoom y Facebook. Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Amén. Muchísimas gracias. Entonces nos encontramos mañana nuevamente. Muchas gracias.